¿Cómo ayudar a los hijos que se drogan? Respuesta. Nadie duda que uno de los dramas contemporáneos es el problema de la drogadicción en todos los niveles. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. El abuso de las drogas es la pandemia más grave actualmente en todo el mundo. Es una de las principales causas de muchos matrimonios deshechos, fracasos en los estudios, despidos de trabajo, desempleo, ruinas económicas, delincuencia juvenil, prostitución de niños, adultos y jóvenes, actos de violencia, enfermedades mentales, SIDA y otras enfermedades, etc. 1. El fenómeno de la drogadicción. Veamos algunas ideas generales. 1. El consumidor de droga. Entre los distintos consumidores de droga hay que distinguir diversas clases. El consumidor ocasional. Es aquel que consume droga esporádica y excepcionalmente. El consumidor habitual. Es quien consume repetidamente, pero mantiene el suficiente control tanto de la frecuencia cuanto de las dosis. Su vida en la sociedad es prácticamente normal. El fármaco dependiente o tóxico dependiente. Es el sujeto que ha llegado a la dependencia de la droga. La consumición de droga se hace en él compulsiva y puede llegar en algunos casos al síndrome de abstinencia. El toxicómano. Es el sujeto en quien la dependencia de la droga es tal que vive tan solo para ella. Recurre a cualquier medio para conseguirla. Desaparece para él todo otro interés, personal, familiar, social. Pierde todos los valores morales. 2. La dependencia. También hay que hacer alguna distinción entre los tipos de dependencia en que puede encontrarse un consumidor. Son fundamentalmente dos: el acostumbramiento y la dependencia propiamente dicha. El acostumbramiento es el estado producido por el uso repetido de un medicinal, u otra sustancia, y se caracteriza por la tendencia a perseverar en el uso de un determinado producto a causa de las sensaciones de bienestar que provoca, por una ligera tendencia a aumentar la dosis, por cierto grado de dependencia psíquica, pero no física. Finalmente, porque los efectos solo son adversos para la persona que consume. La dependencia, en cambio, es el estado de intoxicación periódica o crónica resultante del repetido uso de una medicina u otra sustancia. Se caracteriza por el deseo irresistible, compulsión, a tomar el producto permanentemente y a conseguirlo a cualquier costo. Por la tendencia a aumentar la dosis. Por la dependencia no solo psíquica sino también física. Y, finalmente, porque los efectos son adversos tanto para la persona en cuestión cuanto para la sociedad. Esta dependencia, a su vez, se considera solo psíquica. Cuando la satisfacción psíquica empuja al individuo a abusar de la sustancia que la produce. O incluso física. Cuando la suspensión o limitación del fármaco produce una serie de perturbaciones que se denomina síndrome de abstinencia, cuando las perturbaciones llegan a calambres estomacales, náuseas, diarrea, convulsiones e incluso estado de coma. 3. Problemas sociales que favorecen el consumo. Nuestra sociedad contemporánea ha creado las condiciones para que el fenómeno de la drogadicción pueda ser considerado prácticamente una cultura, o mejor subcultura. Porque, en efecto, la drogadicción se coloca en una línea armonizable con otras manifestaciones propias de nuestro tiempo, como son la búsqueda continua del placer, el hedonismo en todos sus aspectos, la intolerancia ante el dolor y la frustración, la falta de valores, el materialismo consumista, la inmadurez cada vez más frecuente en adultos, la desintegración del núcleo familiar. Este tipo de características de nuestro fin de siglo han creado un estado de vacío, de frivolidad y de cansancio psicológico tal que el instinto de supervivencia espiritual busca desesperadamente salidas alternativas. Es muy significativo que la Organización Mundial para la Salud haya indicado como razones por las que se comienza a consumir algunas drogas suaves, como la marihuana. La curiosidad por los efectos y sensaciones producidas por las drogas, el conseguir la satisfacción de pertenecer a un grupo y ser aceptado por los miembros del mismo, el manifestar independencia o también hostilidad, el tener experiencias nuevas, agradables o peligrosas, el atractivo por las situaciones de riesgo, el adquirir una mayor capacidad creativa, el entrar más fácilmente en estado de sueño o éxtasis, el huir de algún problema. 4. Efectos principales de las drogas. Las drogas causan terribles efectos en sus víctimas. Muchos son totalmente imprevisibles.
Pero entre los más comunes podemos indicar: A. Modificaciones en la estructura de la personalidad. Degradan la persona, se pierde la noción de los valores morales, se pierden progresivamente los intereses culturales y profesionales, desaparece toda capacidad para dar y recibir afecto, los demás dejan de interesar excepto si son útiles para obtener más droga, la mentira pasa a ser comportamiento habitual, se pierde el sentido de responsabilidad, se pierde el sentido de la vida. B. Modificaciones sobre el comportamiento en la familia. Los hijos se aíslan de los padres, por ejemplo, viven encerrados en sus cuartos o se relacionan solo con grupos cerrados de amigos, adquieren comportamientos irritables, se da una progresiva pérdida de respeto por los padres. C. Alteraciones en el ámbito escolar y laboral. Pérdida del sentido del estudio y del trabajo, disminución del rendimiento, abandono de dichas actividades. D. Alteraciones sociales. Delincuencia y prostitución para conseguir dinero o por el ambiente en que se maneja, conductas suicidas, se calcula que 1 de cada 25 alcohólicos intenta suicidarse por lo menos una vez en la vida. Esto es más agudo en las drogas químicas. E. Problemas físicos. Artritis, cirrosis hepática, depresión, malnutrición, encefalopatías, herpes, hepatitis B, sida, sífilis, tuberculosis, etc. F. Disturbios mentales. La drogadicción puede facilitar la aparición de disturbios mentales como ansiedad, cuadros psicóticos, especialmente con las drogas con efectos alucinógenos, alucinaciones e ideas delirantes, disturbios mentales endógenos como esquizofrenia. 2. Los padres y los hijos drogadictos. 1. Es indudable que esta amenaza pesa con angustia sobre los corazones de muchos padres que tienen hijos ya iniciados en la droga o bien que temen que sus hijos entren en este callejón sin salida. ¿Qué pueden hacer cuando los hijos se drogan y qué para que no se droguen quienes aún no han incursionado en este camino? He aquí algunos consejos orientativos. 1. Cuando los padres descubren que un hijo se droga. A veces puede ser muy difícil para los padres abordar el problema, ya que con frecuencia los hijos van a negar la realidad por todos los medios. Ellos no tienen dificultad en mentir. Es parte de la mentalidad que les crea la drogadependencia. Sin embargo, cuando hay sospechas, no puede pasar mucho tiempo sin que los padres alcancen la evidencia de que tienen o no un hijo drogadicto. En ese momento, ¿qué hacer? Ante todo, es muy importante que el clima familiar sea de la mayor serenidad posible, evitando comportamientos hostiles por parte de los padres. No conviene comenzar con recriminaciones, acusaciones, quejas y críticas. Esto solo suele conducir a una recíproca hostilidad por parte del hijo. Los padres tienen que conversar seriamente con el hijo, haciendo que éste tome confianza con los padres y no miedo. Esto no significa que ellos deban tener una actitud tolerante en lo que a las drogas se refiere. Por el contrario, la comprensión no tiene que ser acompañada de la menor permisividad. Tienen que ser muy comprensivos con la persona, pero drásticos en cuanto a la necesidad de no volver a consumir drogas. Es de gran importancia que el hijo se aperciba de la gravedad que su problema conlleva, ya sea para él como para los demás, y de las consecuencias que pueden ir surgiendo en el futuro, en caso de no cambiar. ¿Cuál es la mejor forma de ayudarlo? Para evitar, lo más rápido posible la larga serie de consecuencias para él, conviene explicarle la evolución posible del proceso en el que se ha metido. Lo mejor es que el hijo asuma que el problema es suyo. Los padres solo pueden facilitar los medios para conseguir una adecuada rehabilitación, pueden ayudarlo y apoyarlo. Pero sobre todo es necesario que el mismo drogadicto tome la decisión personal de abandonar la droga. Tenemos que tener presente que en el drogadicto se mezclan una sensación de impotencia y fracaso, sentimientos de culpa y de frustración. Todas estas cosas lo llevan a pensar que el problema no tiene remedio. Por eso son frecuentes las depresiones, acompañadas en muchos casos con intentos de suicidio. En estos casos, el trabajo paterno es muy importante, procurando estimularlo a la perseverancia en la lucha. También, una de las consecuencias más comunes de la drogadicción es la incapacidad de apreciar la vida. La vida parece carecer de interés. Esto hace que los drogadictos sientan un profundo vacío interior. Los padres tienen que ayudarlo a volver a disfrutar los aspectos gratificantes de la vida. Con un clima afectivo en la familia, y sobre todo hablando a los hijos de Dios.
El drogadicto tiene que buscar en Dios lo que él busca en las drogas. Tiene que llenar su vacío espiritual con el amor de Dios. En este caso, la mejor ayuda que se le puede prestar es aproximarlo a la iglesia. Finalmente, lo más importante es no perder la esperanza en Dios. Cuando estamos ante problemas que parecen imposibles, hay que decir, para Dios no hay nada imposible, LS 1:37. El peligro más grande para los hijos es, ciertamente, la desesperación de sus propios padres. 2. ¿Qué deben hacer los padres para prevenir la drogadicción de los hijos? ¿Qué hacer para que los hijos no busquen la droga? ¿Cómo se los protege? Primero, tenemos que recordar que la mejor protección es un buen clima familiar. Hay que evitar algunas cosas que predisponen, directa o indirectamente, al uso de la droga. Por ejemplo, la falta de dedicación del tiempo suficiente por parte de los padres. Los malos tratos. Las separaciones y divorcios. El alcoholismo de los padres. El excesivo interés por obtener dinero y hablar solo o casi exclusivamente de dinero y de problemas materiales. Especialmente la ausencia de prácticas religiosas en la familia. Segundo, los padres tienen que ofrecer a los hijos ambientes en que no sea normal el consumo de droga. Esto no siempre es fácil en algunas sociedades en que la droga corre en la escuela, la calle, la universidad, el trabajo, etc. Pero al menos, hay que facilitar la práctica de los deportes, el estudio, el contacto con la naturaleza, el mar, la montaña, el campo, y especialmente la actividad religiosa. Tercero, es necesario dar a los hijos el ejemplo personal de vida y educarlos en las buenas costumbres. Por ejemplo, en el valor del esfuerzo personal, del respeto por sí mismo y por los demás. En la constancia de la voluntad. En el sentido auténtico del sufrimiento. En el interés por el trabajo y por la cultura. En la confianza en la providencia divina. En la fidelidad a los seres queridos. En la lealtad a las obligaciones personales. En el sentido de la responsabilidad. En los valores espirituales. Finalmente, lo más importante es la oración en común, es decir, en familia. La oración de la esposa, con el esposo y con los hijos. La mejor cosa que podría hacerse es rezar el rosario en familia o leer el Evangelio. Invocar a Dios en las comidas, ir a misa juntos, etc. Lo que no pueden los hombres, lo puede Dios. P. Miguel Afuentes, IB.